Muy bien, pues ya está aquí don Valente Tallafs, analista político, que siempre con el conocimiento científico, no de percepción, sino aterrizado con datos duros, pues siempre clarifican mucho algunas cosas. Valente, si me permites, vamos a agradecer al Pollo Feliz, Arnoldo de la Rocha, a Mangueras y Conexiones, Gerardo Navarro, a Pinzón Proyectos y Construcciones, Jean-Paul Pinzón, al Hotel Holiday Inn Finza, Alfonso Gómez Quintanar, a Hueldent, Sarquismena, a Flor de Aloe, Ángel del Castillo, a Plaza Dorada, Blanca Peralta, a Mosup, Moisés Ortiz Bracho, a la Hacienda San José Actipan, Jorge Espina, y a Vimatec, Vicente Aguirre. Gracias a quienes nos permiten estar haciendo y disfrutando estas 2 horas de lunes a viernes. Más el que no quiere, al día de hoy, ha dicho que no quiere que sepa su promocional, o se dé a conocer su nombre, que ya está el convenio firmado y signado. Correcto, señor. Sí, porque si nos ve y va a decir, bueno, está bien que pedí que no digan mi nombre o de mi empresa, pero pues al menos menciónenme. Que no será el Nacho Mier. No, ese no. Bueno. Dicen que no disparan en defensa propia. Dicen. Valente, qué gusto saludarte otra vez, bienvenido a esta tu casa. Eduardo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios, todo. ¿Tú bien? Aunque las cosas en términos generales no estén tan bien. No. ¿O tú cómo las ves? Pues mira, o sea, definitivamente podemos tener lecturas de lo local, de lo nacional e internacional. Me parece que en el orden del internacional las cosas tampoco están bien. Exacto, ¿no? Sí. Mantenemos todavía una guerra, ¿no? Empezando por la guerra. Empezando por ahí, o sea... O la invasión de Rusia. Décadas de no tener una guerra de esta naturaleza que pensamos que iba a durar menos de 100 días. La verdad es que ya en el mejor de los análisis previos, digamos, a lo que podía ser la duración, ya lo sobrepasó, ¿no? Sí, ya va para el quinto mes. Sí, entonces, y con bueno, las consecuencias que esto trae aparejadas en todos los órdenes, ¿no? Así es, el orden industrial, el orden político, el orden, vaya, todo, ¿no? Al final creo que eso es algo que no está presupuestado los análisis prospectivos de hace 1 o 2 años, ¿no? Así es. Como tampoco estaba prospectada una pandemia, ¿no? O sea, pues, menos. O sea, siempre hay, digamos, un riesgo. Exacto, en los análisis de riesgo que hacen, la propia CIAC saca un FATBook, que es, digamos, una prospección, o hay otras grandes, think tanks, ¿no? Que se dedican a hacer estos estudios. Siempre hay un dejo para el tema de las pandemias, dado que, digamos, son potencializadores, ¿no? Cada 100 años, además, hemos visto a raíz de lo del COVID, salió la historia de que cada 100 años viene una pandemia con X enfermedad o X animal. Sí, la cuestión es que ahora, digamos, su capacidad de contagio sobrepasó, infinitamente, ¿no? Mayor. Porque pandemias, digamos, las hay, pero muchas veces sin una capacidad de expansión global. O se focalizaba, y esa fue global, fue mundial. A ver, déjeme entrar al tema local, ya que lo está hablando. Una vez que el Ejecutivo del Estado, sin destapar, destapa a sus corcholatas a los aspirantes, porque es el término que acuñó López Obrador, lo que lo puso en boga, no yo ni utilizando siempre ese lenguaje que pretende ser gracioso, pero que es patético, para mi gusto. No, mira, yo creo que es justamente lo que ha logrado el presidente en su posicionamiento, el que empleemos el mismo lenguaje, ¿no? A ver, finalmente ya Luis Miguel Barbosa pues les da el banderazo, aunque los ha llevado de la mano, yo lo sostengo, a 3 integrantes de su gabinete y un cuarto que no es integrante porque es un poder autónomo, como es el judicial, pero que él lleva a mano, y me refiero a Héctor Sánchez, presidente del Tribunal Superior de Justicia, Melitón Lozano de Educación, Olivia Salomón de Economía y el cuarto es el otro, Gabriel Biestro, no, pero él levantó la mano, pero el que él ha llevado de la mano es el titular también del otro poder legislativo, Sergio Salomón Céspedes, y que ayer ya levantó la mano sin que lo hayan puesto en la mesa, Biestro, aunque él lo instala como secretario de Educación, lo revive políticamente. Así es. ¿Ve usted alguno de estos 5 personajes barbosistas, por darle una etiqueta, que sí cubran el perfil
para sacar a Puebla de la situación en que nos ha sumido no solo este gobierno, sino lo que venimos arrastrando de un cacicazgo que intentó imponer o que llevó a cabo Rafael Moreno Valle, gobernó desde la era de Melquiades como poderoso subsecretario, secretario de Finanzas. Viene el intervalo con Mario Marín, 6 años, él gana finalmente en 2010, deja a Gali Fayad como gobernador 1 año 8 meses, reformó la Constitución y luego pone a su esposa en el 2018. Viene la desgracia, viene la tragedia y entramos en 18, un año muerto políticamente, de inversión, políticamente hablando fuerte, viene el 19 paralizado por la elección extraordinaria y vamos 3 años de un desastre. Estos personajes, estos 5, sí tendrán la capacidad, el perfil para sacar adelante a Puebla. Lo que pasa es que creo que no depende de una persona, ¿no? Y sería un error creer que depende de una persona, porque entonces caeríamos justamente en las perspectivas que hemos visto a nivel federal o en otras manifestaciones a nivel global, justamente de la decadencia de la democracia en torno al empoderamiento de un personaje sobre el que entonces la política se hace, ¿no? Y por otro lado es esta expectativa falsa de creer que un solo político va a resolver problemas estructurales, lo cual es falso también. Totalmente falso. Es utópico. Más bien lo que necesitamos es pensar si uno de estos tiene realmente el perfil para generar consensos, crear un proyecto, digamos, transversal, un proyecto integrador, un proyecto visionario, exactamente, ¿no? Entonces, si me preguntan, bueno, esto no lo sé, o sea, realmente desde sus funciones se ha visto limitado, o sea, cada uno atendiendo a lo suyo. Mucho. Exactamente, mucho. Y son perfiles más bien a la sombra, ¿no?, del Ejecutivo, y que en ese sentido han sido disciplinados, ¿no? Y ese es el premio, justamente el que sean nombrados como perfiles sucesores, ¿no? Pero, digamos, conocemos poco de ellos desde la perspectiva, digamos, más política, ¿no? El otro carril, hay 2 que él ha vetado, o vetó, o tiene vetado, esencialmente Ignacio Mier Velasco, y al que le quitó el veto, pero lo sigue vetando, al senador Alejandro Armenta Mier. De estos 2 personajes... De estos conocemos más de ellos, porque además son políticos con más trayectoria y con más alcance, ¿no? Alcance nacional, ambos, y que además pertenecen a grupos de poder, ¿no?, a nivel nacional, cosa que, digamos, los otros perfiles son más desde locales. La perspectiva, exacto, de lo local. Allanos, 100%. Sí, le digo, a la sombra del gobernador como tal, ¿no? Y de estos, bueno, pues, ¿qué podemos decir? Creo que traen agenda propia, estos sí traen una perspectiva, digamos, de un alcance mayor, ¿no? Con estilos distintos, pero en el fondo es el ADN prista, ¿no? O sea, son viejos conocidos. Como López Obrador, por favor. López Obrador y como el 80% de Morena, ¿no? Pero en esta visualización, entonces quiere decir que podrían tener mejores y mayores posibilidades tanto Alejandro Armenta como Ignacio Mier. Nacho Mier. Sí, porque, a ver, recordar que es una elección que se alinea con lo nacional. Sí. Y eso influye muchísimo. Por otro lado, digamos, quienes actualmente manejan cartas a nivel federal con mayor, digamos, capacidad de influencia, no es el gobernador, ¿no? Claro. Ignacio Mier, interlocución directa con el presidente. Claro. Y por otro lado, Armenta disminuido, hay que decirlo, porque estaba de alguna forma jugando todas sus cartas con Ricardo Monreal. Le juró lealtad. Pero tiene como fortaleza la base, la parte dura, una estructura de la que carecen, digamos... El mismo Ignacio Mier. No tiene el mismo Ignacio Mier. No tiene la que tiene Alejandro Armenta. Y de todas formas, al estar bajo la sombra de Ricardo Monreal, pues no quiere decir... Monreal no va a ir por Morena definitivamente, pero... no está descartado por alguna otra opción. No, y él lo ha dicho. Ciudadano, para ponerle él lo ha dicho. O sea, él lo ha dicho. Yo voy a estar voy. Morena o sin Morena, pero voy a estar en el 24. No ha dicho sin Morena, voy a estar. Sí. Porque he sido muy cuidadoso en ese aspecto, pero la cama creo que está más tendida para que aterrice ahí. Si no va a negociar algo. Déjeme entrar al terreno nacional con Adán Augusto, que lo acaba de decir Dora Luz Sánchez Valencia, que nos dejó, escuchó usted parte de lo que expuso. Una parte, claro. Están las corcholatas, sí, muy vistas ya, Claudia Sheinbaum,
Marcelo Ebrard, y el tercero que llegó en discordia y partió plaza, y al parecer al corte de hoy se empodera cada vez más Adán Augusto, y que lo hemos dicho con modestia en este espacio, es el hermano de López Obrador, cuyo padre de Adán Augusto vio en los momentos más difíciles de su adolescencia y de su juventud, y ya de profesionalmente hablando de López Obrador, que le tendió la mano y lo cobijó. Por eso, la llegada de Adán Augusto, ¿usted ve que sea el perfil indicado para sacar de lo estatal, nos vamos a lo nacional, o el indicado sería Marcelo Ebrard o Ricardo Monreal? Y o Claudia Sheinbaum. Yo veo, o sea, muy clara la línea de Andrés Manuel con el proyecto de continuación. Quien más lo garantiza en su perspectiva autocrática es Adán Augusto. Claro. Por su perfil, porque de alguna forma no trae agenda propia, ha crecido políticamente al amparo, a la sombra y al amparo. Llegó a gobernador por López Obrador. Exactamente. Y en cambio los otros traen un posicionamiento mayor, traen agenda propia. De quien veo y noto un celo muy peculiar es de Marcelo Ebrard. Sheinbaum le cae bien, pero también ha estado, digamos, leal. Es la niña exactamente, ¿no? Para cumplir con el cuotas de género. Porque ella creció al amparo del gobierno del Distrito Federal de López Obrador. Así es. Y es técnica, o sea, ella no es una política, ella es técnica, y en ese sentido también no es que le desagrade mucho, porque no se va a interferir en el proyecto, digamos, transeccional de facto del propio López Obrador, que hay que decirlo así. O sea, no va a pensar en una reelección, pero claro, sería muy iluso pensar que no va él desde ahora garantizar una trascendencia. A garantizar en nombre de la 4T, ¿no? El Elías Calles. Sí. Bueno, Plutarco Elías Calles. Sí, o sea, claro, a ver, de toda la experiencia política, todo el recorrido de Andrés Manuel, toda la estructura que él creó, o sea, todo el proyecto de la 4T al final encarna en él, en una persona. Por eso decía, es que es un riesgo de cara a la ciudadanía y de cara a la democracia pensar que una sola persona va a resolver problemas estructurales. Entonces, vuelvo a repetir, él yo creo que está pensando más bien en quién da garantías de este proyecto transeccional como autócrata que es, ¿no? López Obrador. Y en esto, pues, quien lo garantiza y quien no va a entrar en polémicas y quien va a tener, digamos, un perfil más propicio para esto, pues es Adán Augusto, ¿no? Y cosa que todo lo contrario sería alguien como Ebrard o Monreal, ¿no? Monreal, claro. Así es. La descomposición que estamos viviendo, sobre todo en términos sociales, derivado de la violencia y de la cada día más notoria desigualdad que existe en nuestro México, ¿hasta dónde va a llegar? No, porque todo esto incide también en las decisiones políticas, evidentemente, ¿no? Sí. Entonces, estamos viviendo lo que jamás imaginamos que podríamos vivir. Y dicen algunos especialistas que no hemos tocado fondo. No, vamos. No. A ver, yo creo que, digamos, es algo que se proyectaba. Es decir, tampoco es algo que surgió de manera espontánea. O sea, son justamente todas estas crisis tienen sus orígenes hacia atrás. O sea, también hay que ver que esta descomposición social no surgió cuando López Obrador ganó la presidencia. Ni se le culpa de ello. Exactamente, ¿no? Sin embargo, él sí en la narrativa lo hace ver así, o sea, lo deja muy claro. A ver, yo no puedo porque pues esto yo lo heredé, ¿no? Yo estoy tratando de resolver, el problema es que en ese tratar de resolver se le está yendo el tiempo y no vemos nada claro, que al contrario, se está potencializando los problemas estructurales como la pobreza, la inseguridad, la economía, y entonces en esto definitivamente creo que no hemos visto todavía lo peor, ¿no? Porque creo que sí lo vamos a ver derivado de la no atención y al contrario, la desviación de muchos de los elementos que estaban ya de alguna forma en perspectiva, ¿no? de resolver algunos de ellos, no todos. Entonces, en eso creo que sí no podemos pensar en un futuro halagüeño, ¿no? En cuanto a corto plazo, derivado justamente de lo que observamos con datos y en la misma realidad, ¿no? ¿Un sexenio perdido? No, yo no diría perdido. O sea, me parece que también categorizar como todo es bueno o malo, ¿no?
O sea, creo que también hay que ver elementos intermedios, elementos positivos que sí también los debe de haber, o los hay. ¿Qué cosa positiva hay del observador en casi 4 años de gobierno? Bueno, me parece que tendríamos que hablarlos por temáticas, ¿no? O sea, no podemos generalizar. A ver, salud, educación, seguridad. Habría que verlo con datos duros, ¿no? Porque sí los hay. O sea, en seguridad es un tema interesante, porque si nos vamos a ciertos indicadores micro, sí ha habido avances, sí los hay. Pero realmente en aquellos indicadores como asesinatos dolosos, que son los de más impacto, pues no los hay, ¿no? Pero lo hay en número de secuestros, sí ha habido una reducción. En delitos de fuero común también los ha habido. O sea, sí hay indicadores que apuntan a un mejoramiento no sustancial, ojo, o sea, no sustancial. Una contención. Una contención exactamente. Y que tienen a ver también su explicación en fenómenos no necesariamente de política pública o de gobierno, sino también de circunstancias externas o propias dinámicas de lo subnacional, ¿no? Entonces, estos son elementos que también habría que analizar con cuidado para atribuírselos como logro o no. Que digo, bueno, a ver, me parece que la estrategia de seguridad no es la correcta, es más, no hay una estrategia de seguridad, ¿no? Desde ahí no hay una estrategia de seguridad, claro. No hay un documento que hable de una estrategia, no lo hay. O sea, hay una declaratoria y que queremos hacer esto y pretendemos, pero como tal, en otros sexenios, al menos sabías, bueno, pretenden esto y se mide de esta forma, ¿no? No lo hay, no ha existido en este gobierno. Y fíjate, al inicio de cada administración se tiene que presentar esto, ¿no? Tienen un plazo de 120 días para hacerlo. Es el famoso Plan de Desarrollo Nacional. No, ese sí, porque es por ley, a nivel, digamos, macro, ese sí. Pero me refiero en cuanto a la estrategia de seguridad. Pasaron 2 años y presentó apenas después de 2 años algo que no es un plan, que no es una estrategia. Entonces, desde ahí ya dices, no hay una seriedad real de querer resolver de fondo estos temas, ¿no? Y todo se ha centrado a la Guardia Nacional, ¿no? Que ese es, digamos, su gran aporte. Su gran logro. Su gran logro, que ahí yo diría, a ver, hay que verlo objetivamente, ¿no? Me parece que sí hay aspectos que eran importantes atender. Si recordarán, antes de entrar López Obrador se discutía una ley de seguridad interior que había propuesto Peña Nieto y que obviamente, pues, la oposición dijeron, pues, no pasa, ¿no? Y lo echó para atrás. Lo votó. Exactamente. Entonces, ahí había un pendiente en el terreno de la seguridad, su multidimensionalidad, que es la seguridad interior, que la Guardia Nacional buscaba atender, ¿no? Buscaba atender, y que en eso creo que, digamos, es un acierto, pero no la forma en lo que lo ha empezado a hacer. Había dicho, una vez que en tanto tiempo esté ya fortalecida la Guardia Nacional, retiramos a las Fuerzas Armadas. 2, va a ser un cuerpo de seguridad civil, no lo es. Comandado por un civil, menos. No, están en los cuarteles militares, ¿no? Claro. La mayoría son militares, son militares que los pasaron por mando. O en retiro. Pues, sí, no, bueno, los mandos sí, pero los efectivos son militares que tuvieron adiestramiento militar y que los han pasado a esta cuarta Fuerza Armada, ¿no? Que ya es una cuarta Fuerza Armada. Y por otro lado, también los mandos, pues no hay civiles, son militares en retiro. El propio comandante, ¿no? Nacional, el ex general Bucio, ¿no? Pues le pidieron su retiro para poder asumir, ¿no? Entonces, bueno, son elementos, y digamos, podría enfocar un análisis exclusivo a la Guardia Nacional. Pero ya que está hablando de los militares o del sector castrense, como nunca López Obrador les ha dado un empoderamiento descomunal. Sí. Prácticamente ellos son los administradores del país, en puertos, en aeropuertos, en aduanas, en construcción, en temas nacionales. Eso es muy riesgoso, ¿no, Valente? Muy riesgoso, muchísimo, ¿no? Porque los militares no están para eso, claro. Además no lo saben hacer, y no porque no sean capaces, son muy capaces. No están entrenados para no eso. No es su naturaleza, ¿no? Sí, claro. Es desnaturalizar las Fuerzas Armadas, y por otro lado es poner en riesgo la institución con más confianza en los mexicanos. Así es. Porque obviamente esto va a acabar en actos de corrupción,
de militares de alto mando, en cuestión de tiempo, encarcelados, entre ellos mismos, guerras fratricidas, ¿no? Entre los distintos manos que se encubren, que esto y que lo otro. O sea, es peligrosísimo y eso ya lo hemos visto en otros países. Entonces me parece que esto es algo que de alguna forma desnaturaliza a nuestras Fuerzas Armadas y que la pone en una perspectiva evidente de alto riesgo y de crisis en un corto plazo. Entonces eso me parece que es atentar contra el país. La estabilidad misma del país, ¿no? Porque que se mantiene con alfileres, Así es. O sea, es un garante el ejército mexicano de esa paz, de totalmente, esa estabilidad, porque de que justamente, ya no golpes de Estado. Si desde, justo hablabas de calles, ¿no? O sea, el hecho de quitarlo, ¿no? De la vida política, hasta, digamos, el último militar, pero ya no en funciones, fue... no, Lázaro Cárdenas, un militar manda al exilio a General Calles. Así pero es. Fue precisamente esa confrontación pero fue la garantía, ¿no? Claro. De la paz social y política, el sacarlos de la política, ¿no? Y entonces, este es otro pendiente. A ver, el hecho de que hayan tenido tanta confianza entre la ciudadanía, ¿no? Como institución, Fuerzas Armadas, Marina, etcétera, no es producto de la casualidad, es que por años, aun cuando, digamos, estaban siempre en un papel distinto a la gestión pública, aunque son parte de la administración pública, eran vistos siempre en papeles protagonistas de realmente apoyo a la ciudadanía, ¿no? Desastres naturales, el plan DN3, el de... Es el insignia. Exactamente, y sobre todo no participando en lo político, ¿no? Y esto es vital. Entonces ahora, sin querer, los ha empezado indirectamente a involucrar en esto, lo cual también se me hace otro factor de riesgo para la estabilidad institucional que representan las Fuerzas Armadas. Yo no diría sin querer, yo creo que lo tiene ese aspecto sí lo tiene muy focalizado Andrés Manuel. Ha sido con toda intención. Por cierto, a ver si no estoy errado, el poblano Manuel Ávila Camacho fue el último presidente militar y le entregó el poder al primer civil, que fue Miguel Alemán Valdés. Así es. Está usted en lo correcto. Un poblano. ¿Por qué se me queda viendo así? Porque cada vez que habla de política me deja sorprendido, boquiabierto, estupefacto, anonadado. ¿Y ahora por qué? Porque ya tenemos que despedirnos. No, es que esta historia nos lleva ahí. Sí, no, hay mucho que decir. Y entra un poblano, es que hay que concatenar los hechos. Así es. Y hoy, ¿quién se acuerda de Manuel Ávila Camacho? Nadie. No, pues solo cuando vas a Valsequillo, ¿no? La presa Manuel Ávila Camacho. Claro. Sí. Valente, como siempre, un placer, y gracias por tu tiempo, tu generosidad. Un gusto estar con ustedes. Y te invitamos nuevamente. Claro que sí. Oiga, sí tiene razón, don Héctor Marín. Ofrece el presidente Peña Nieto trabajar para que el sureste mexicano alcance mayor desarrollo. Ese tren que empezó le dijeron, no va a funcionar, no tiene, y lo abandonó, y las líneas se quedaron y esas líneas las retomó. Está bien, le damos su crédito. Gracias a Ana Karen porque nos manda, es lo bello del periodismo y de hurgar, investigar y ponerlo sobre todo porque quieras o no queda documentado todo. Por favor. Y entonces, por ni favor. hablar. Muy bien. Gracias, Valente. No, ustedes. Excelente mitad de semana. Vamos a una breve pausa y regresamos al bloque final en 2 minutitos más. Las ofertas de verano llegaron a Plaza Dorada. Ven con tu familia y vive una experiencia única. Aprovecha los descuentos que tenemos en todas nuestras marcas. Anticipa tus compras, disfruta de nuestra gran variedad de negocios comerciales y consiente a toda la familia. Recuerda que por ti y por todos los que queremos, seguimos con los protocolos de sanidad para que disfrutes de un espacio completamente seguro y sanitizado. Las mejores ofertas de verano las encuentras en Plaza Dorada. Plaza Dorada. Flor de Aloe es una empresa mexicana, fundada en el año 2000, que fabrica bebidas y pulpas de diferentes frutas y verduras.
Entre ellos, se especializa en productos a base de aloe vera para el cuidado de su salud, porque en Flor de Aloe convertimos su salud en prosperidad.